Buen día, académicos del tercero de secundaria. Les saluda a su profesor Smith. El día de hoy vamos a retomar las clases en historia, tratando un tema muy importante que lleva por título Economía y trabajo en el Virreinato. Iniciaremos hablando sobre la economía. La economía del virreinato, mis estimados amigos, estuvo basada en diferentes actividades, ¿no? Tales como la minería. La minería fue la actividad más importante del virreinato. Fue la actividad económica base del virreinato, ¿no? Dentro de ello vamos a encontrar, por ejemplo, la extracción del oro y la plata. Seguidamente, tenemos a la agricultura. La agricultura fue la segunda actividad económica más importante. En el plano de la agricultura, en el virreinato, van a aparecer los latifundios, los minifundios. Profesor, ¿qué es un latifundio? Son las grandes haciendas que van a aparecer en la costa. ¿Y qué son los minifundios, profesor? Son las pequeñas haciendas que por lo general van a estar ubicadas en la sierra, ¿no? Asimismo, vamos a encontrar el comercio. El comercio junto con el monopolio comercial tiene mucho de relación. ¿Por qué? Porque el comercio en el virreinato tuvo una principal característica. Y la característica fundamental del comercio va a ser el monopolio. Profesor, ¿qué significa el monopolio? Monopolio deriva de dos palabras. Mono, que significa uno, y polio, que significa vender. Entonces, juntando estos dos significa un solo vendedor, ¿no? Y en el virreinato, en la actividad del comercio, existía un solo vendedor. Y ese vendedor se va a llamar España. España va a ser el único país o el único reino que va a tener la potestad de vender en los nuevos territorios americanos. Y finalmente vamos a encontrar a la ganadería. Si bien la ganadería fue una actividad económica, no fue tan resaltante, no se practicaba, pero en pequeña proporción. Y lo que nosotros vamos a conocer a rasgos más profundos a continuación es sobre la minería y la agricultura. La minería. La minería, mis estimados amigos, como ya se les hacía mención en la diapositiva anterior, se va a convertir en la actividad económica más importante del virreinato, ¿no? Pero esta minería va a tener una característica fundamental que va a ser la extracción de los minerales. En este caso, los minerales con el mayor número de extracción van a ser el oro y la plata. Pero aquí merece hacer una aclaración, ¿no? Si bien el oro fue el mineral más codiciado del virreinato, si bien el oro fue el mineral más anhelado por los españoles, la plata se va a convertir en el mineral con el mayor número de producción durante la colonia. ¿Por qué, profesor? Por un sencillo motivo. Resulta que en los territorios del Alto Perú, sobre todo en Potosí, y en algunos territorios peruanos, como es el caso de Huancavelica, se van a encontrar grandes yacimientos de la plata. Por lo tanto, los españoles lo van a extraer en grandes cantidades. Mientras tanto que el oro también había, pero su extracción y su ubicación o la ubicación de los yacimientos era un poco complicado, ¿no? Por lo tanto, en la colonia se va a dedicar en la gran parte a extraer la plata. Ahora encontramos a la agricultura. La agricultura va a ser la segunda actividad económica más importante y va a tener una característica fundamental, que durante la colonia van a aparecer los latifundios y los minifundios. ¿Qué significa latifundio? Las grandes haciendas. ¿Y qué significa minifundio? Las pequeñas haciendas, ¿no? Por lo general los latifundios estaban ubicados en la costa y el minifundio estaba ubicado en la sierra. ¿Por qué, profesor, los latifundios solo estaban ubicados en la costa? Porque el espacio geográfico de la costa es plano, mientras que el espacio geográfico de la sierra tiene quebradas, lomas, cerros. Miren ustedes, entonces, por lo tanto, las grandes haciendas estuvieron ubicados en la costa y las pequeñas haciendas estuvieron ubicados en los pequeños valles en la serranía peruana, ¿no? Y otra característica fundamental es de que quienes trabajaban en el latifundio y en el minifundio, ¿no? En el caso del latifundio o en el caso de la costa, los encargados del trabajo de las haciendas eran los esclavos.
los esclavos negros, ¿no? Que llegaron al Perú en gran cantidad, ¿no? Se calcula que llegaron cerca de 30.000 esclavos negros para 1600 nada más. Y en el caso de la sierra, quienes trabajaban en las pequeñas haciendas o los minifundios van a ser los yanaconas. ¿Y quiénes van a ser los yanaconas? Van a ser los indios, pues, que van a ser explotados en las pequeñas haciendas. Y ya para finalizar hablaremos sobre los tipos de impuestos que existieron durante la colonia. Hablaremos en primer lugar sobre la alcabala. ¿Qué era la alcabala? Era un impuesto que se daba por la compra y venta de los bienes, ¿no? Si yo compraba algo tenía que pagar el 10%, si yo vendía algo también tenía que pagar el 10%. Luego teníamos el almojarifazgo, que era un tipo de impuesto aduanero por la salida y por la entrada de mercancías en el puerto del Callao se tenía que pagar un impuesto, ¿no? Luego tenemos el quinto real. El quinto real es un impuesto a la actividad minera privada. ¿Qué quiere decir eso? Que el 20% de las ganancias producto de la explotación minera se tenía que pagar, ¿no? Y luego tenemos el tributo. El tributo ya era era un impuesto obligatorio para todos los indígenas, ¿no? Era de carácter obligatorio para todos los indígenas que residían en el virreinato peruano. Luego tenemos la avería. La avería era un impuesto comercial netamente para las mercancías o para los dueños de las mercancías. Por tú hacer llegar o hacer pasar las mercancías tenías que pagar un impuesto. Luego tenemos la anata. ¿Qué era la anata, profesor? Era un impuesto por la compra y venta de puestos públicos. Por ejemplo, yo quería comprar un puesto público, tenía que pagar la mitad de lo que ganaba en un año al Estado o al sistema colonial, ¿no? Luego tenemos los diezmos. Los diezmos es el pago del 10% de la producción agrícola destinada a las parroquias, destinada a la iglesia. Y ya casi para terminar tenemos a la gabela. ¿Qué es la gabela? La gabela es un impuesto municipal netamente es referida a los cabildos, quienes administraban la ciudad. Y por último tenemos las primicias. Profesor, ¿qué son las primicias? Es un impuesto ganadero destinado netamente a las parroquias. Algo parecido al diezmo eran las primicias, ¿no? Las primeras producciones o las producciones más resaltantes de la ganadería eran destinadas a las parroquias o a las iglesias. Y ya para finalizar la clase de hoy veremos el trabajo en el virreinato. Dentro del trabajo en el virreinato vamos a encontrar dos formas. En primer lugar vamos a encontrar a la mita, como nosotros apreciamos aquí, y vamos a encontrar el yanaconaje. Comenzaremos hablando sobre la mita. La mita era un sistema de trabajo obligatorio, como pueden apreciar, que era aplicado sobre los indios varones, ¿no? Que tenían entre 18 y 50 años, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eras un varón y tenías entre 18 y 50 años, era de carácter obligatorio que trabajases a favor del virreinato, ¿no? A los indígenas que trabajaban en las mitas también se les denominó mitayos, ¿no? Eran también conocidos como mitayos o indios de cédula. Por eso nos menciona aquí que se les conocía como mitayos o indios de cédula. El reclutamiento de estos indígenas fue un reclutamiento muy duro, ¿no? Pues se realizaban a través del corregidor y el cacique, ¿no? El cacique reunía a todos los indígenas, le entregaba al corregidor y el corregidor ya destinaba el trabajo que iba a hacer cada mitayo o cada indio de cédula. Cabe resaltar aquí que el trabajo era muy pesado, se podría decir que explotaban a los mitayos, porque los españoles les hacían trabajar en unas condiciones infrahumanas. Ahora veremos el yanaconaje. El yanaconaje es un sistema de trabajo que fue impuesto por el virrey Francisco de Toledo, que era el organizador del virreinato, que consistía en un trabajo obligatorio que se realizaba en las haciendas o latifundios, y a cambio del trabajo el hacendado le entregaba al indígena una pequeña parcela, ¿no? Pero por lo general esa parcela era pues un espacio territorial pequeño y era un espacio donde casi no producía nada, ¿no? Por eso es que se muestra en la última característica una combinación o una contradicción entre latifundio y servidumbre, entre el rico y el pobre, entre el explotador
y el explotado. Y si ustedes se dan cuenta, el Yanaconaje y la mita son casi parecidos. La única diferencia está en que la mita es un sistema de trabajo dirigido netamente a la minería y el Yanaconaje es un sistema de trabajo dirigido netamente a las haciendas o latifundios. Y ya para terminar, el trabajo que ustedes van a realizar consiste en hacer un esquema de tela de araña en su cuaderno. ¿Cómo se hace, profesor? Es algo parecido al círculo concéntrico. En el centro va el título, a los costados los subtítulos y así se va avanzando de acuerdo a los contenidos que usted desee implantar en su esquema. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.